Un saludo tengan todas las personas que ven este video. Mi nombre es Boris Luis Ramos, soy estudiante de la Facultad de Física en la Universidad de La Habana, en Cuba, y actualmente me encuentro cursando un diplomado en Física Teórica en el Mesoamerican Center for Theoretical Physics. Y como parte del ejercicio final de una de sus asignaturas, en este caso electromagnetismo, estaré exponiendo la solución lo más detallada posible de un ejercicio que nos fue asignado previamente en el presente video, el cual por supuesto espero que resulte del agrado de todas las personas que lo observan. Antes de dar lectura al ejercicio como tal, primero vamos a hacer una pequeña introducción entendiendo el contexto físico en el que nos encontramos. Primeramente imaginemos una onda electromagnética plana, algo similar a un haz de luz que viaja por el vacío e incide sobre la superficie de un material dieléctrico, como pudiera ser el vidrio, por ejemplo. Este fenómeno es fundamental tanto en óptica como en electromagnetismo, dos ramas fundamentales de la física, ya que describe lo que ocurre cuando la luz pasa de un medio a otro. Una parte de la onda se refleja y la otra se transmite. Para entender cómo se distribuyen las amplitudes de los campos eléctricos y magnéticos involucrados en este proceso, debemos analizar las condiciones que deben cumplir los campos en la interfaz entre ambos medios. Dicho esto, el problema que debemos resolver dice así. Una onda electromagnética plana, linealmente polarizada, incide desde el vacío sobre un medio dieléctrico lineal, con permitividad epsilon y permeabilidad mu sub 0. El ángulo de incidencia es θ sub i, y lo que debemos hacer es escribir las condiciones de frontera para los campos en z igual 0, y estas serán utilizadas posteriormente para determinar los coeficientes de reflexión y transmisión. No va a ser necesario, como bien se nos indica, resolver completamente el sistema final, pero sí debemos llegar al planteamiento del mismo, cosa que haremos al final de este ejercicio. Entonces, antes de proceder a la solución matemática detallada, hay una serie de cosas que debemos hacer. Primeramente, un análisis sencillo de la configuración, que será básicamente lo principal en este ejercicio. Como bien veremos a medida que avancemos en su solución, la matemática y las herramientas que debemos usar no son especialmente complejas, pero sí es necesario una comprensión detallada de ciertos conceptos físicos fundamentales y sobre todo entender la geometría, escoger un sistema de referencia cómodo para resolverlo, entre otras cosas, y por eso es tan importante esta parte inicial en la cual me centraré a continuación. Primeramente, como mencionaba, vamos a hacer un análisis de la configuración del sistema. Primeramente tenemos un primer medio que ocupa la región negativa del eje Z con permeabilidad, o sea, permitividad epsilon sub 0 y permeabilidad mu sub 0. En este caso, este medio es el vacío, por supuesto, y tenemos un segundo medio, que en este caso es un dieléctrico lineal, que ocupa la región positiva del eje Z, cuya permitividad será epsilon en este caso, y la permeabilidad será la misma que la del medio 1, mu sub 0, debido a que, según se nos indica, parece ser un medio no magnético. La interfaz, es decir, la frontera entre los dos planos, o sea, entre los dos medios, para entenderlo mejor, es el plano z igual 0, y básicamente en el problema lo que se nos describe es una onda electromagnética plana, monocromática, y que se encuentra linealmente polarizada, la cual incide desde el vacío, que es el medio del cual procede, con un ángulo θ sub i respecto a la normal, que en este caso evidentemente sería el eje z, al menos de la forma en la que vamos a escoger el sistema de referencia para que sea más sencillo de resolver este ejercicio. En este caso, por supuesto, el plano de incidencia sería el plano XY, que contiene el vector de onda incidente y a su vez a la normal a la superficie. ¿Cuáles son los objetivos de este problema? Primeramente, escribir de manera apropiada las condiciones de frontera para los campos electromagnéticos en z igual 0, y estas condiciones debemos utilizarlas para obtener ecuaciones que determinan los coeficientes de reflexión y transmisión, que aunque la definición de los mismos la veremos en breve, de manera general podemos entenderlos como las amplitudes relativas entre las ondas reflejadas y transmitidas respecto a las incidentes. Vamos a comenzar viendo algunos conceptos físicos esenciales para entender mejor nuestro problema. Comenzamos, por supuesto, como no podía ser de otra forma, con el concepto de una onda electromagnética plana. Una onda electromagnética plana básicamente viene siendo una solución de las ecuaciones de Maxwell, en este caso en un medio homogéneo, sin fuentes, donde los campos eléctricos vectoriales E y magnéticos B son perpendiculares entre sí y a la vez son perpendiculares ambos a la dirección de propagación, como bien se observa en la figura, sobre todo en esta esquina,
se puede apreciar como campo eléctrico, campo magnético y la dirección de propagación son todos perpendiculares entre sí. Y matemáticamente se describen de la manera en la que se expresa en estas dos ecuaciones. En ellas debemos entender que el vector k básicamente es el vector de onda, omega viene siendo la frecuencia angular y E sub 0 y B sub 0 son amplitudes constantes que en general son complejas que definen la polarización de nuestra onda electromagnética plana en este caso. Polarización, justamente lo acabamos de mencionar y se había visto anteriormente en el análisis de la configuración del problema, que es un concepto físico importante. En este caso nos interesa entender la polarización lineal. La polarización en general se refiere a la dirección del campo eléctrico. En una onda linealmente polarizada, esa dirección es constante, como se quiere reflejar en la figura que se observa en esta diapositiva, y en el caso del problema, que se nos habla de una incidencia oblicua, fíjese que se nos habla de un ángulo de incidencia, resulta conveniente descomponer la onda en dos casos independientes, los cuales serán analizados por separado una vez lleguemos a la solución del problema. Por un lado tenemos la polarización que vamos a llamar TE, que básicamente queriendo decir que es la transversal eléctrica, es cuando el campo eléctrico resulta ser perpendicular al plano de incidencia. Y por otra parte, la polarización que vamos a denominar TM, transversal magnético, que bueno, como su nombre indica, en este caso el campo magnético sería el que sería perpendicular a nuestro plano de incidencia. Las condiciones de fronteras, que verán que son sumamente sencillas, son cuatro igualdades, pero que resultan fundamentales y será el último paso cuando veamos los dos tipos de polarización en nuestro problema para llegar finalmente a las expresiones finales que nos van a permitir a su vez describir apropiadamente los coeficientes de reflexión y transmisión. Tenemos la continuidad de las componentes tangenciales, la continuidad de las componentes tangenciales de E, de H del campo magnético, de D, de ese desplazamiento, que resultará importante también, y la continuidad, por supuesto, de la componente normal de B. Básicamente tenemos las tangenciales de E y de H y las normales de D y de B, respectivamente. Acá se explica, por supuesto, la forma en la que se definen H y D, respectivamente. Los coeficientes de reflexión y transmisión, básicamente los protagonistas, sobre todo de la parte final de este ejercicio. Los coeficientes de reflexión R y de transmisión T, respectivamente, son las razones entre las amplitudes complejas de los campos reflejados y transmitidos respecto al incidente. Dependen de factores como la polarización, los ángulos de incidencia y de transmisión y, por supuesto, las propiedades de los medios que nos darán parámetros como epsilon o mu, que ya hemos mencionado anteriormente. Otra cuestión muy importante para definir uno de los ángulos, en este caso el ángulo de transmisión, como veremos más adelante, resulta fundamental entender la ley de Snell. La ley de Snell nos permite relacionar los índices de refracción y el ángulo de incidencia de un primer medio con el índice de refracción y el ángulo de refracción respectivamente de un segundo medio, mediante la expresión mostrada en esta diapositiva. Básicamente tenemos cuatro parámetros, los índices de refracción de ambos medios y los ángulos en cada uno de los medios. Conociendo tres de los parámetros podemos determinar el cuarto a través de un despeje muy sencillo, como veremos a continuación en el proceso para determinar el ángulo de transmisión que aplicado a esta expresión vendría siendo algo similar a lo que en este caso se llama θ2. Comencemos un poco con la solución matemática del ejercicio. Vamos a empezar con cuestiones sencillas, pero que vamos a utilizar con detalle más adelante. Los vectores de onda y la onda incidente es lo primero que se define en esta diapositiva. Elegimos apropiadamente nuestro sistema de coordenadas, como ya se había descrito anteriormente, donde el plano de incidencia va a ser XZ, la interfaz va a ser Z igual 0, o sea, la frontera entre ambos medios, y la normal en este caso la vamos a elegir de manera que apunte en el sentido positivo del eje Z. Entonces, básicamente el vector de onda incidencia vendría descrito por esta ecuación. Notemos que es seno y el sentido positivo en el eje X y coseno igualmente el sentido positivo en el eje Z, donde en este caso, caso 1, sería la frecuencia
entre la velocidad de la luz. Recordemos que la velocidad de la luz es 1 sobre la raíz de la multiplicación de la permeabilidad con la permitividad, que bueno, llegaríamos con eso a esta expresión. O sea, básicamente es la frecuencia entre la velocidad de la luz, que escrito en función de los datos que tenemos en este problema sería esta expresión de acá, y esa sería la forma en la que definiremos nuestro vector de onda incidente. Veamos de manera análoga el vector de onda reflejada y transmitida, respectivamente. Vamos a usar los índices I para las incidentes, R para las reflejadas y T para las transmitidas para evitar cualquier posible confusión al respecto. Y bueno, vemos que en el caso de la reflejada es muy similar, lo que en este caso tomamos el signo del eje Z como negativo, porque en este caso la reflejada, una vez que incide con el medio, es la que retorna. Es la manera en la que podemos ver el por qué se toma en este caso el signo negativo. Y en el caso de la transmitida, la expresión es muy similar, bueno, prácticamente idéntica al de la onda incidente, como bien vemos acá, lo que en este caso se habla de un ángulo de transmisión en lugar del ángulo de incidencia, que como bien se indica, el ángulo θ sub t se determinará a través de la ley de Snell, planteada de esta forma, relacionando respectivamente en este caso los vectores de onda de cada una de las, o sea, los índices de refracción de cada uno de los medios con el ángulo de incidencia y de transmisión respectivamente. El despeje acá, evidentemente, lo voy a escribir por acá arriba, resultaría muy sencillo, sería caso 1 entre caso 2 por el seno del ángulo incidente, básicamente. Y eso sería igual al seno del ángulo de transmisión, que una vez que lo despejemos sería el arco coseno de lo que acabamos de escribir en el miembro de la izquierda. Y de esa manera es como se determinaría el ángulo de transmisión, el cual, asumiendo que bueno, lo acabamos de determinar como se explica acá, a partir de ahora se tratará como un dato conocido más. Continuando con la solución del ejercicio, ahora ya entramos en una materia ya un poquito más densa, pero van a ver que matemáticamente la complejidad no es demasiada si logramos entender apropiadamente los conceptos físicos anteriormente descritos. Primeramente vamos a ver los campos de polarización para el caso de los transversales eléctricos. Vamos a ver campos eléctricos y magnéticos incidentes, primeramente. En los incidentes nos vamos a detener un poquito más con el cálculo matemático, en especial del campo magnético, que resulta un poquito más complejo determinarlo una vez que tenemos el eléctrico, y de manera análoga se determinan los reflejados y los transmitidos, como bien veremos. Bueno, el campo eléctrico, como bien vimos en la expresión, que se daba inicialmente cuando hablábamos de una onda electromagnética plana, se describiría de esta forma, escogiendo apropiadamente la dirección del mismo. Y posteriormente, el campo magnético se obtiene de la relación de ondas planas, que es conocida, escrita de esta forma, donde entendemos que el vector de onda incidente ya lo conocemos, de hecho lo definimos hace 2 diapositivas apenas, y bueno, el campo eléctrico sería la expresión esta que acabamos de escribir. Entonces lo único que tendríamos que efectuar para conocer el campo magnético es básicamente el producto cruz entre estos dos vectores, y esa es toda la complejidad matemática que tiene la determinación del campo magnético en este caso. Entonces sustituimos, nos queda de esta forma y realizamos el producto cruz entre las direcciones de estos vectores. Efectuamos el módulo de esta matriz y nos queda de esta forma. Nos quedaría que este vector sería el resultado de ese producto cruz, es decir, que este vector que acabamos de obtener resulta ser perpendicular tanto a K sub i como a el vector unitario en la dirección positiva del eje Y. Y sustituyendo esta dirección, bueno, llegamos a la expresión final del campo magnético incidente. De manera análoga, se hace lo mismo para los campos reflejados y transmitidos. Notemos que las expresiones son muy similares, lo que en este caso cambiamos los subíndices, la R para el reflejado, la T para el transmitido, las expresiones de los campos eléctricos,
y los campos magnéticos se determinan con la misma expresión anterior, teniendo mucho cuidado con las direcciones, en este caso de los vectores de onda reflejados y transmitidos. Ante cualquier duda con esto, volvemos atrás y recordamos la manera en la que definimos los vectores reflejados y transmitidos para sustituirlos apropiadamente en nuestra expresión, realizar los productos cruz del reflejado y del transmitido respectivamente y llegar a la expresión final de los campos reflejados y transmitidos, campos magnéticos en este caso. Ahora, las condiciones de frontera, que básicamente, como vimos al definirlas inicialmente, son igualdades muy sencillas, pero en este caso vamos a hacer la aclaración que no debe ser del todo complicado de entender. De hecho, es importante anotar esto porque nos simplifica mucho el trabajo algebraico, y es que en la interfaz z igual 0, los factores exponenciales tienen exactamente la misma dependencia, donde, digamos, k sub x en esta expresión, en el factor exponencial, va a ser igual a k sub 1 por el seno del ángulo incidente, que también va a ser igual a k sub 2 por el seno del ángulo de transmisión. Por lo que estas condiciones, estas exponenciales, básicamente se van a cancelar, y es por esto que no aparecen en la expresión. De todas formas, ante cualquier duda se puede escribir la expresión completa y se va a ver sin ningún problema cómo estos factores exponenciales se cancelan. Entonces, siguiendo esta línea de razonamiento, escribimos la continuidad en el caso de E sub y, la componente tangencial, que sería básicamente sumando las componentes E sub 0 de la inicial y la reflejada, que van a ser igual a la transmitida. Muy sencillo, resulta un poquito más complejo cuando vamos a hacer lo mismo con el magnético, en este caso h sub x igual la componente tangencial, porque en este caso tenemos que ser muy cuidadosos y hacer un análisis para cada uno de los medios. En nuestro primer medio, básicamente, tenemos la expresión de esta forma. Recordemos que ya conocemos los valores de B para el incidente, para el reflejado, para el transmitido, y lo único que estamos haciendo es sustituir las expresiones que ya hemos expresado en diapositivas anteriores. ¿Ven? Aquí tenemos B sub R, B sub T, el B incidente, y lo único que estamos haciendo es sustituir esas expresiones en las condiciones de frontera que definimos al inicio cuando mencionamos los conceptos físicos fundamentales implicados en la solución de este problema. Y bueno, H se define como 1 sobre mu sub 0 por este valor de B. Entonces aquí lo único que hicimos fue plantear el 1 sobre mu sub 0 y sacar factor común coseno de teta sub i. Básicamente llegamos a la expresión de H1 en X. En el caso del segundo medio, es lo mismo, lo que en este caso es aún más sencillo porque tenemos una igualdad directamente con el campo magnético transmitido, que esta sería su expresión, y bueno, en este caso H se definiría de esta manera. Igualamos ambos campos magnéticos llegando a esta expresión y notamos que podemos simplificar sin ningún problema esto de acá, llegando a esta otra expresión de acá, y bueno, reordenamos básicamente para eliminar este signo menos de acá, invirtiendo los signos de E sub 0R con E sub 0I, como se muestra en la expresión final a la que llegamos. Y eso es todo para el caso de T sub E, y solo nos quedaría entonces, de la manera en la que definimos los coeficientes de reflexión y transmisión, sustituirlos, que va a ser muy sencillo. Tenemos que el coeficiente de reflexión sería sub 0R entre E sub 0I, donde quiera que tengamos esa relación, eso sería nuestro coeficiente de reflexión. Y análogamente el coeficiente de transmisión sería la relación entre el transmitido con el incidente, o sea, con la amplitud compleja en general de estos campos eléctricos. Entonces tenemos que buscar la manera de, a partir de las expresiones 2 y 1, respectivamente, definidas anteriormente, llegar, o sea, hacer algún artificio matemático para que nos aparezcan los coeficientes de reflexión y transmisión. En este caso, lo único que hicimos fue dividir ambas expresiones, tanto 1 como 2, por E sub 0i. Notamos que en el caso de 1, que esta es la expresión 1, para no tener que volver atrás en la diapositiva, así fue como la definimos. Al dividir por E sub 0i, llegamos a esta expresión y notamos que esto de acá
sería el coeficiente de reflexión, y por acá tendríamos el coeficiente de transmisión, que lo sustituimos y llegamos a esta expresión que la vamos a llamar 1'. Análogamente hacemos lo mismo con la segunda expresión y vemos que aquí salen los coeficientes de reflexión y más a la izquierda el de transmisión, llegando a la segunda expresión que llamaremos 2'. Y eso es todo para el análisis de los campos de polarización T sub E. Ahora veamos los transversales magnéticos T sub N. Mismo procedimiento, lo que en este caso partimos de definir el campo magnético incidente, que es el que sería perpendicular en este caso. Se definiría de esta manera. Vemos que la forma de definirlo es muy similar a como definimos el campo eléctrico en el caso de T sub E, lo que en T sub E partíamos del eléctrico y determinábamos el magnético. En este caso lo estamos haciendo al revés. Usando esta expresión llegamos a una relación muy similar para determinar el campo eléctrico a partir de conocer el magnético, muy similar a la que usamos anteriormente para hacerlo en sentido contrario, donde la complejidad matemática, por decirlo de alguna manera, una vez más reside en únicamente efectuar un producto cruz entre el vector de onda incidente y el campo magnético incidente que acabamos de definir a continuación, básicamente. Entonces, efectuamos ese producto cruz entre estas direcciones, llegando a esta expresión, la sustituimos en lo que teníamos y llegamos a la expresión del campo eléctrico incidente. Vamos a hacer lo mismo para los campos magnéticos y eléctricos reflejados y transmitidos respectivamente, manteniendo los mismos coeficientes que de los que estamos hablando desde el inicio del problema, R para el reflejado, T para el transmitido. Partimos de las expresiones de los campos magnéticos para cada caso respectivamente, efectuamos el producto cruz entre las direcciones, que sería esto que estoy subrayando para el caso reflejado y transmitido respectivamente, lo sustituimos en la expresión del campo eléctrico y llegamos a estas dos expresiones. Vemos que ya estamos yendo un poco más rápido porque el análisis matemático que hay detrás del ejercicio es muy similar entre ambos casos. Solamente hay que ser muy cuidadoso con los índices involucrados y con entender los conceptos físicos que estamos empleando. ¿Qué seguiría? Bueno, como mismo hicimos en el caso anterior, ahora solo quedaría aplicar las condiciones de frontera. Veamos la continuidad de H sub Y, su componente tangencial, que bajo el mismo argumento anterior, en este caso el factor exponencial, no va a influir, se va a cancelar porque estamos haciendo su análisis en la interfaz, es decir, en z igual 0, teniendo esta expresión que la vamos a llamar 3, y para el caso de E sub X, componente tangencial, tendría la misma complejidad que tenía el caso de H sub X para el T sub E, el campo de polarización transversal eléctrico, donde tenemos que hacer un análisis un poquito más cuidadoso entre ambos medios. El análisis en el primer medio nos lleva a esta expresión, sustituimos los valores ya determinados, incidente y reflejado, respectivamente, y llegamos a esta expresión para E sub 1x, que sería en nuestro primer medio, y el análisis desde el segundo medio, más sencillo aún porque sería directamente igual al campo eléctrico transmitido en la dirección X, en este caso, que es la que estamos analizando, siendo esta la expresión en la que llegamos, igualamos ambas expresiones y se llega a esta ecuación de acá, donde, bueno, a diferencia del caso anterior, no podemos simplificar nada porque en el caso anterior acá abajo teníamos las permeabilidades magnéticas que eran iguales en ambos casos y por eso hicimos una simplificación. En este caso, las permitividades eléctricas no son las mismas, tenemos el sub 0 en el vacío en nuestro medio eléctrico, por eso no las simplificamos, pero bueno, es una expresión muy similar con este pequeño término sin simplificar. Y por último, análogamente como hicimos con el caso anterior, vamos a ver los coeficientes de reflexión y transmisión para ambos casos. El de reflexión, en este caso sería la amplitud del campo magnético reflejado entre la del incidente y el transmitido, la amplitud del campo magnético transmitido entre la del incidente. Nuestras expresiones 3 y 4 tenemos que hacer los artificios matemáticos que consideremos necesarios para que aparezcan estos coeficientes. En este caso es un problema
sencillo desde el punto de vista matemático, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, o al menos la forma en la que yo más sencillo de entender y de ver matemáticamente fue dividir ambas expresiones por h sub 0i, como mismo hicimos en el caso anterior, lo que dividíamos por e sub 0i. Tenemos la expresión 3, que es esta, dividimos por h sub 0i y vemos que acá nos sale el coeficiente de reflexión y acá el de transmisión, llegando así a nuestra expresión 3', que es como la denominaremos. Entonces, de la ecuación 4 hacemos exactamente lo mismo, la misma división, y vemos que acá nos sale nuestro coeficiente de reflexión y acá sale el de transmisión. Y esta sería nuestra expresión que vamos a llamar 4'. Y ya en este punto básicamente el problema está resuelto, porque lo que hemos hecho con este análisis matemático de ambos campos de polarización, que dividimos en transversal eléctrico y transversal magnético respectivamente, hicimos el análisis de lo que ocurría con los campos eléctricos y magnéticos en la interfaz y utilizamos ese resultado, o sea, eso serían las ecuaciones 1, 2, 3 y 4 respectivamente, y utilizamos ese resultado para determinar los coeficientes de reflexión y transmisión. O sea, no para determinarlos directamente, porque el problema nos aclara que no es necesario resolver el sistema, sino para plantear el sistema a través del cual se determinan los coeficientes de reflexión y transmisión, que se hace con las ecuaciones 1, 2, 3 y 4 primadas respectivamente. Entonces, resumiendo lo que acabo de decir, básicamente la solución del ejercicio, el sistema de ecuaciones finales para los coeficientes de reflexión y de transmisión para el transversal eléctrico y el transversal magnético serían estos dos sistemas de acá, donde vemos que en ambos casos tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son respectivamente los coeficientes de reflexión y de transmisión en cada uno de los casos. Por supuesto, recordemos las definiciones de cómo se definen K sub 1, K sub 2, que es W entre la velocidad de la luz en S medio. Y bueno, básicamente, bueno, y el ángulo de transmisión, aunque ya se mencionó, es importante recordar porque al principio no es dato directo del ejercicio, pero que lo determinamos en uno de los primeros pasos de la solución del ejercicio a través de la importantísima ley de Snell. Y bueno, estos sistemas de ecuaciones, como vemos, determinan completamente los coeficientes de reflexión y de transmisión para cada polarización. Al resolverlo, cosa que ya se va un poco de los objetivos del ejercicio y nos aclaran en la orden que no es necesaria, pero bueno, como un pequeño spoiler diríamos, lo que obtenemos serían las fórmulas de Fresnel, aunque de momento solamente se plantean las expresiones. No obstante, ahora en la siguiente diapositiva dejo puesto junto con unas breves conclusiones mi correo electrónico, y ante cualquier duda o curiosidad que pudiera tener cualquier persona que ve este video de cómo llegar a las fórmulas de Fresnel a partir de estos dos sistemas, pueden contactarme y sin ningún problema podemos hacer juntos la deducción, aunque en general es algo sencillo, pero como mencioné ya se va un poco de lo que se plantea en este ejercicio, pero es algo fundamental. O sea, las fórmulas de Fresnel resultan fundamentales tanto en óptica como electromagnetismo, dos áreas fundamentales dentro no solo de la física teórica, sino que en la física en general. Entonces, una vez solucionado este problema, como conclusión, resulta evidente que hemos derivado paso a paso las condiciones de frontera para los campos eléctricos y magnéticos en la interfaz entre el vacío y un dieléctrico lineal. Las hemos aplicado a dos casos independientes de polarización con un procedimiento tanto matemático como de comprensión física respectivamente muy similar. El resultado es un sistema de ecuaciones lineales para las amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas en términos de la incidente, que es básicamente los coeficientes de reflexión y transmisión respectivamente. Estos sistemas son la base para calcular los famosos coeficientes de Fresnel que cuantifican las fracciones de la intensidad reflejada y transmitida y son fundamentales, como ya mencionamos, en óptica y electromagnetismo. Y acá al final les dejo mi correo electrónico, como digo, para cualquier duda, ya sea relacionada con la presentación como para el procedimiento posterior en la obtención de los coeficientes de Fresnel a partir del sistema en el cual llegamos. De esa manera concluimos con nuestra presentación. Esperamos que haya quedado clara la solución del ejercicio, pero ante cualquier duda, sin ningún inconveniente, pueden contactarme. Un abrazo y muchísimas gracias por su atención.